que hablar del otro, ¿no? Y bueno, entonces con eso nosotros vemos cómo todos quienes han leído el Tanakh, la Biblia, saben lo que está pasando, y cómo él sale de Ur de los Caldeos y se va a un lugar que no conocía ni que sabía. Sin embargo, en una de esas noches, el Eterno habla con él en visión y le dice que mire las estrellas de los cielos, porque tu descendencia va a ser como las estrellas de los cielos, nadie la puede contar. Y ustedes parece que eso es locura, pero no se puede contar las estrellas. Han contado cientos de miles de millones, pero no las pueden contar. ¿Y qué es lo interesante? Que el pueblo hebreo es un pueblo que siempre ha estado desde 1492, siempre ha estado con nosotros. O nosotros siempre hemos estado con ellos, pero nadie los conoce exactamente. Ahora, ¿qué pasó? Más adelante, en el libro de Deuteronomio de Barim, el Eterno va a decir que tiene que tener algunas cláusulas para que ellos sean el pueblo, el pueblo que Él ha escogido. Y en esas cláusulas le pone condiciones, y si no las cumplen, dice, empieza a hablar de la linterna nomás. Si no las cumplen, dice, los esparciré. Esto es Deuteronomio 4:27. Los esparciré entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones de los cuales os llevará el Señor. Esa parte es muy difícil, esa parte es muy dura, porque podemos hablar de una primera diáspora cuando el rey Nabucodonosor destruyó Jerusalén y se los llevó cautivos por 70 años, hasta que Darío el Medo y Ciro los hicieron volver con Zorobabel. Posteriormente hubo otra diáspora, que es en el año 70, y en el año 70 hay un problema. Fueron más esparcidos, más distantes, pero el mundo era diferente. Y entonces, en el año 135, fue la última guerra que hizo el pueblo judío contra el Imperio Romano, y los expulsaron totalmente. Cambiaron el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina, se prohibió la circuncisión, se prohibió el culto, se prohibieron muchas cosas, y que fue muy difícil la vida para aquellos judíos que estaban en Israel, porque siempre hubo judíos en Israel. Es una fantasía que dicen que no hubo, hubo. Y muchos se fueron, ya por la Pax Romana, se fueron a muchos lugares del imperio. Sin embargo, hay una cuestión que es bonito leerlo este año, porque dice en Deuteronomio 8, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estos. Y en otro lado va a decir que eras el pueblo más pequeño e insignificante. Y realmente es pequeño, ¿no? Pero no se dejan. No solo que no se dejan, sino que hay un promedio que el 25% de los premios Nobel que se han dado en el mundo se fueron dados para gente del pueblo hebreo. Eso es un alto porcentaje. Así que en esta dispersión, los judíos se fueron, según tradiciones de la época del rey David, llegaron a lo que ahora nosotros llamamos España. Y hay una lápida de una niña judía que está más o menos por el año 100 antes de la era común, que es lo más antiguo que se ha encontrado. Y ya vemos en documentos tangibles que están ahí la presencia hebrea. Eso es importante, ¿por qué? Porque viendo que no podían establecerse en su patria, en una patria que si todo el mundo cree que esto es palabra de Dios,
yo creo que todos los presentes creen eso, y si esto es palabra de Dios, es mucho más verdad que cualquier cosa que uno diga en cualquier lado, en cualquier arreglo de las Naciones Unidas, en cualquier arreglo de la Liga de Naciones, en cualquier arreglo del Imperio Otomano, del Imperio Británico. Y entonces, por derecho divino y por derecho humano, la tierra donde está Israel es de ellos. Eso hay que dejarlo claro. Es de ellos absolutamente. Y ahora hay problemas que lo vamos a tocar porque vamos para el lado de la política, cosas que no son lógicas y son absurdas, pero andando el tiempo, ya están divididos en varios grupos. Uno de esos grupos son de aquella península ibérica que se va a llamar Sefarat. Ya desde mucho antes, desde el Tanakh, ya se habla de Sefarat, ya se habla muy antes de la época del rey Herodes. Y entonces es importante porque existe, y todos saben que existe, y Sefarat llegó a tener tanta empatía con el grupo hebreo, que el grupo hebreo está por ahí hasta 1492. O sea que estamos hablando de 16 siglos más o menos pensando en documentos. O sea que esto quiere decir que ellos son más ibéricos de lo que uno se imagina. No digo españoles porque todavía Sefarat en el descubrimiento de América todavía no se llama España. En el descubrimiento de América existe el reino de Portugal y los reinos de España. Reino de Aragón, de Castilla, de León y otros reinos más. Y entonces ellos están ahí, están muy bien adaptados, con el grupo musulmán, que eran árabes, bereberes y otros grupos más. No es que estuvieron en santa paz, pero tampoco estuvieron en guerra. Incluso hubo uno que fue primer ministro del califa, Hasdai ibn Shaddad, que fue un hombre muy importantísimo, hablando de la parte política sin obviar al Rambam, ¿no? Maimónides. Y este hombre, pues, eso es para notar que había una integración. Pero llegó un momento en el cual Isabel de Castilla y de León se casa con su primo segundo, Fernando de Aragón, de Nápoles, de Sicilia y de otros lugares más, y se los ha denominado los Reyes Católicos, con una cosa un detalle, bueno, hay muchos detalles importantes. La bisabuela de Fernando de Aragón es Joana Bat Gedalia, la que todo el mundo conoce en el idioma castellano como Paloma de Toledo, de la cual sale, y según algunos dicen, Fernando de Aragón fue criado en las piernas de esta señora, ¿no? Una mujer muy importante, que de paso puede probar su genealogía hasta Adán y Eva, ¿no? Y son tan pobres que sus asesores, los de Fernando de Aragón, quieren ayudar pues, a su rey, porque tienen que acomodarse de alguna forma, y le regalan un collar de oro y otras cosas más para que él le dé como presente a su novia. Pero hay un problema ahí. Por debajo hay un problema muy grande, un problema terrible, porque ellos vieron varios concilios en los cuales se coartó mucho la actividad de los judíos. No voy a hablar de lo que pasaba en Italia, porque hay algunos que tengo una amiga la señora ha estudiado muchísimo y dice, no, pero el Papa los protegió. El Papa no protegió a nadie, ni Pío XII con los nazis, ni antes, porque incluso en Italia les obligaron a ponerse un gorro triangular amarillo. Y no salgas en el gorro, era un problema, pero un problema ya casi criminal. Y entonces, hablando solamente de Sefarat, entre paréntesis, Portugal aparece en el siglo XII, antes era parte de la península ibérica y de la Luciana. Y bueno, ya estando estos dos lugares ahí, decidieron, no obstante toda el trasfondo de lo que era para Fernando de Aragón
la comunidad judía y también para la prima, para su novia, establecer el santo oficio de la Inquisición en España. Ya existía desde el siglo XII más o menos. Hay muchos autores de YouTube, hay un video de historia que dice pues que algunas cosas que parecen buenas de algunos autores sobre las bondades de la Inquisición. Decía que se les hacía un juicio justo, que se les permitía defenderse. Todo eso es mentira. Porque para 1391, Juan de Burgos, que en su momento era un rabino llamado Samuel Alevi, se convirtió y se hizo católico. Y hay cosas que yo no entiendo, o sea, en mi cabeza no da. ¿Cómo es que él se hace católico? Se hace sacerdote, se hace obispo. Sigue casado con su mujer. Su mujer se mantuvo en la fe judaica, pero hicieron una de las más grandes persecuciones que tuvo la comunidad hebrea en España. En 1391, o sea, 100 años antes de lo que nosotros estamos hablando de la Inquisición. Digo 100 años antes, es un poco menos porque es en 1478, pero el plazo extendido fue hasta un día antes de que Cristóbal Colón saliera para América. No sabía que era para América, pero salía zarpando, ¿no? Y entonces hubieron problemas, muchos problemas. ¿Por qué? Porque les impusieron impuestos terribles. Mataron por miles, no solo en Burgos y en Sevilla, sino en otros lugares más. Mataron por miles. Y a los que no los mataron se convirtieron, se hicieron católicos. Y entonces, no sé cuántos de ustedes conocen bien la Iglesia Católica y cuántos conocen lo que es el judaísmo, ¿no? Es más o menos como el agua con la gasolina, no pegan las dos cosas, ¿no? Es muy difícil, porque yo estoy usando un Tanakh con un Brit Hadashah, un Nuevo Testamento, donde yo no veo ninguna diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hablando en términos acá ecuatorianos. Pero cuando voy a una iglesia, voy acá en la esquina, acá al frente, yo veo una diferencia terrible. ¿Por qué? Estamos hablando rápido, no estamos dando una clase de teología, sino porque todavía no estamos propiamente a llegar a estas tierras. En el Tanakh está el Shabbat. Y el Shabbat es una señal entre el Eterno y los hombres, para decir que los hombres le pertenecen y que están separados para él. Pero en la iglesia mayoritaria está el domingo, que es el día del sol. Primer día de la semana es el día del sol. No que en el diccionario dice que es el séptimo día, el sábado religioso. No, eso no es verdad. Porque cuando se creó esto, todavía no había los otros calendarios. Con una diferencia, en más de 160 idiomas previos a la cultura hebrea ya existe el término Shabbat y el concepto de descanso. Pero también había otras cosas más. Como el Eterno quiere que sea un pueblo diferente, que sea un pueblo distinto a todos los demás, entonces da leyes de salud en muchas cosas, como cortar la carne, como como matar a los animales que se pueden comer, que son poquitos, cómo evitar los otros, y después cómo descubre una persona común y corriente de la calle que el que está al lado, que su vecino, la señora del frente, la viejita de más allá, es judía. Si todos hablan español, si todos se visten igual, si todos caminamos por las mismas calles y tenemos las mismas costumbres prácticamente. Entonces, ellos descubrían qué pasaba, descubrieron lo del Shabbat. Shabbat es puesta de sol a puesta de sol. Y entonces se hicieron locos y vamos a visitar acá a la familia Gualán. El vecino Gualán, y justo el sábado está con ropas nuevas, con ropas recién planchadas, recién lavadas.
vamos acá a la casa de Vicente. Uy, qué rico, ¿qué está comiendo? ¿Qué está usted preparando? ¿Qué potaje? Pero algo apesta, está apestando. Usted se puede imaginar como un pueblo que tiene la orientación del Dios eterno está comiendo comidas que apestan. ¿Alguien tiene una idea de qué era lo que estaba pasando? Ellos comían y preparaban sus comidas con aceite de oliva. Los otros preparaban con manteca de chancho. Entonces, si a uno le choca la manteca de chancho, al que come manteca de chancho le choca al otro, pues se da cuenta que y comen pescado, una cosa así, ¿cómo va a comer otra carne? No, ahora nos da risa, ¿no? Pero los que vinieron acá no se enteran así, ¿no? No sé cuántos de ustedes vieron hace muchos años Chica da Silva, una novela brasilera. En la novela brasilera tocó el problema de los judíos. Y entonces había un hombre ahí que tenía escondido en un baúl una Hanukkah, un candelabro para Hanukkah, pero tenía escondido y solo lo sacaba en el momento preciso cuando necesitaba hacer una ceremonia muy en secreto, muy oculto. Pero un día vino la condesa de no sé quién, porque es un imperio que tenía más contacto entre una metrópoli, Lisboa, con Brasil. Invitan a esta señora condesa muy noble, muy poderosa, a comer. ¿Y qué le van a servir? Carne de res, poco de pescado, puede ser cordero, que es mucho más agradable. Y ella dice: ¿y por qué no tenemos carne de cerdo aquí que es tan rica? Pero todos estaban preparados para hablar. Entonces una de las dice: la verdad que es muy rica la carne de cerdo. Y el otro dice: a mí me encanta la carne de cerdo. Entonces el otro dice: sí, qué pena que hoy no lo pudimos tener. O sea, toda era mentira, ¿no? Pero eso fue una de las primeras sospechas para descubrirlo. Eso pasó en todas partes. Yo recuerdo que alguna vez estaban promocionando un curso de hebreo en Guayaquil, y entonces había una señora que se llamaba Rachel, judía de nacimiento, y ella me contaba, ya estaba divorciada de su marido había sido agregado militar en Ecuador. Dice: mi marido conversando, estamos hablando ahora de Quito, ¿no? Estamos al otro lado, conversando, ella descubrió una familia que celebraba Pesach, Shavuot y Sukkot, ahí en el fondo de la casa, muy escondidos. Pero estamos hablando ahora del siglo XX, estoy diciendo hace unos 40 años. En el siglo XX no puede ser, sí, todavía están haciendo. Y eso pasó aquí en Quito, ¿no? Se pueden ustedes imaginar, o sea, la costumbre está. El asunto es quién lo descubre, ¿no? Porque ellos no se van a dejar descubrir. Entonces, ustedes conocen esa canción de ese pasodoble español que dice: están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto. ¿Quién conoce? A ver, los que tenemos más años, nos conocemos, ¿no? ¿Verdad? Se baila, hola. Es la historia de Shoshana. Shoshana, una judía que se enamoró de unos judíos, de un goy, de un gentil. Y se enamoró como se enamora todo hombre con toda mujer, y el cariño, yo qué sé, y todo lo demás. Y entonces en un momento le dijo que hoy no, mira, para este próximo sábado no puedo estar contigo. ¿Por qué, mi amor? No puedo. Pero tanto le preguntó que le dijo: es que vamos a celebrar Pesach. No dijo nada. ¿Ah, sí? Dice: ¡ay, qué bonito! Anotó y mataron a todos. Toda la familia y todos los posibles invitados. Y de ahí sale, hasta cierta forma, esa canción, que es tan linda, tan romántica, pero nadie sabe cuál es el trasfondo de la canción. ¿Por qué? Porque esa mujer, al darse cuenta, su enamorado, su querido, la salvó. Pero ella, antes de morir, ya de morir de vieja, porque nunca pudo superar que le haya matado a toda la familia, pidió que su calavera estuviera colgada, metida en una jaula en la puerta de la ciudad. Y todavía hay
Todavía está el patio, no está la calavera, pero cuando hay alguien que hace un reportaje ya más histórico, sale eso. Es terrible, es terrible. Vinieron para acá Cristóbal Colón, me avisan cuánto tiempo tengo, ¿no? No hay apuro, ¿no? Avisa nomás que cree que lo vamos, porque yo no estoy ni por la mitad todavía. No, ¿sí o no? Ya vamos a poder preguntar cualquier cosa. Es interesante que soy genealogista, comencé por ahí, mis investigaciones en la parte no religiosa, no Tanaj. Y de pronto en mi familia comienzo a ver censos, porque una rama de mi familia viene de un pueblo muy chiquito, que todavía es muy chiquito, en la zona de la costa. No sé cuántos de ustedes conocen Palmar o pasaron por Palmar. Se van para allá que van hasta Palmar. Pero Palmar está, sí, por el camino para allá, que para Mar Alto, por todos esos lugares, está aquí, a la izquierda un poquito, y de aquí para adentro hay un pueblo que se llama Colonche. Ese pueblo Colonche está a 11 kilómetros adentro, ¿no? Tiene una iglesia y mi familia descubrí que estuvo ahí más o menos desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XX, hasta 1920, por ahí. Quedaron otros que ya son descendientes colaterales, pero tengo una colección grande de fotos originales del siglo XIX, y en esas fotos están originales, están firmadas, están con dedicatoria y con todo. Yo veo que no se parecen mucho pues, a los habitantes originales de la zona, ¿no? Para decirle un nombre más educado, a los nativos. Y además, algunos de ellos, hombres y mujeres, son muy altos. ¿Y qué hacen en ese pueblo infeliz todo el mundo? Bueno, eran ganaderos, ¿no? Pero, entonces, como la investigación es con metodología, voy a buscar censos. Entonces, ya uno tiene un equipo de personas que unos investigan una cosa, otros investigan otra. Entonces, escucha, si tú encuentras algo sobre esto, me dices, si encuentras acá también, el otro también. Entonces, uno está en Quito, otro está en Guayaquil, está en otros archivos, está en Brasil, está en Argentina. Bueno, cuando encuentro que Juan Enríquez y Navarro sería el abuelo de mi tatarabuelo, esos apellidos son sefarditas. No son sefarditas propiamente porque Enríquez es un apellido castizo y que sin H es español y Enríquez con H es portugués porque salieron de allá para Portugal. Pero era Enríquez y Navarro. Pero algo se me quedó aquí, ¿no? Entonces vamos a buscar censos. Y encuentro los censos, el primero de los hijos se llama José León. ¿Cuántos León ustedes conocen aparte de Álvarez Cordero? Juan León Mera y hay uno más, ¿no? León de Férez Cordero, el patriota, pero que para mí son muy sospechosos, siguiendo con la genealogía para atrás. Bueno, está bien, pero los sobrinos se llaman Moisés. Moisés es un nombre muy raro en Ecuador. Estamos hablando por 1839. Quizás ahora alguno le haya puesto Moisés a alguien. Yo no he visto a nadie, pero quizás entre las personas evangélicas, adventistas o bautistas puede haber, es más común, ¿no? Pero uno se llama Moisés, José León, Moisés, Benjamín, el otro se llama Rafael, otra se llama Teresa. Ya, la Teresa es más o menos común, ¿no? Pero cuando ya junto todo eso ahí, anota. Igual que la Inquisición comencé a hacer mis propios registros. Bueno, perfecto. Después me voy al pueblo y ¿cuántos de ustedes saben que en la Iglesia Católica hay que pedir dispensas? Hay 3 tipos de dispensas. Una dispensa de proclama, nos vamos a casar en tal fecha, entonces el sacerdote va a proclamar 3 domingos antes que fulano con sultana se van a casar. También hay otra dispensa de extranjeros que se llama dispensa de ultramarino. No importa si nació en Perú, en Colombia, todo el que nació fuera es de ultramar. Y entonces, qué interesante, pero hay una dispensa de consanguinidad, cuando se casan entre primos, y acá eso es muy común. En la loja de la primera mitad del siglo XX todavía era muy común
los matrimonios entre primos, primos hermanos, primos nosotros. Entonces, tengo una colección de transcripciones de dispensa, las que quieran, ¿no? Todos son Enriques, Enriques por un lado, Enriques por el otro, o ya no tienen el nombre, pero son primos segundos, primos terceros. Pero todavía no sabía que mi bisabuela María Menina, que es un nombre raro también, Santisteban Enríquez, es hija de Manuel Santisteban Enríquez y de Rosario Enríquez Cruz, dos primos hermanos. Entonces, todo estaba bien, también me cayó a mí, ¿no? Y interesante, ¿no? Bueno, yo he trabajado mucho con la profesora Anita Novinsky, es una señora que murió de 99 años, o 4 o 5 años, antes del COVID. Ella era para mí la más grande investigadora, era una polaca que llegó de 9 años al Brasil, pero la mujer creó la escuela, que era un laboratorio contra la intolerancia, en la Universidad de Sao Paulo, que está compitiendo con alguna más por ahí, como las mejores del mundo en América. Entonces nos hicimos muy amigos, muy íntimos. Ella me enseñó muchas cosas. No fui alumno regular de ella en la universidad.